Hola, bienvenidos a Computación sin Dolor. Yo soy David Garza y estoy muy emocionado de que estén aquí conmigo. Bien, en los anteriores de la serie hemos analizado las otras dos formas de normalización o formas normales para una base de datos. El día de hoy veremos qué es la tercera forma normal o 3NF. Y sin más, vamos directo al tema. La tercera forma normal fue diseñada para eliminar anomalías indeseables en los datos, también para reducir la necesidad de reestructurar con el paso del tiempo, así como hacer el modelo de datos más informativo y hacer que el modelo de datos sea neutral a distintos tipos de estadísticas de consultas. Cabe hacer notar que el Dr. Code se dio cuenta posteriormente que la tercera forma normal no lograba el primer punto, que es eliminar anomalías indeseables en los datos, por lo que desarrolló la forma normal Voice Code o la forma normal 3.5 para corregir las limitaciones que tiene la tercera forma normal. Así, para que una base de datos cumpla con la tercera forma normal, debe satisfacer los siguientes requerimientos. 1. Debe cumplir con la segunda forma de normalización. Y 2. No debe tener dependencias transitivas. ¿Pero qué es una dependencia transitiva? Una dependencia transitiva es aquella donde un atributo no primario depende de otro atributo no primario en lugar de depender del atributo primario o de la clave principal. Veamos el ejemplo en la siguiente tabla que cumple con la segunda forma normal, pero no con la tercera forma normal. En esta tabla simplista se almacenan los campeones que ha habido en la Liga de Fútbol Mexicano hasta el año 2023. La clave principal es torneo. Sin embargo, hay una anomalía. El campo equipo-localidad depende de equipo y no de torneo como tal. La clave principal del torneo es precisamente de torneo, no la de equipo. Esta es una dependencia transitiva donde hay un campo que no es primario o principal que depende de otro campo que tampoco es primario o principal. La forma de resolver esto es poner los campos equipos y localidad en otra tabla. Así las tablas quedarían de la siguiente forma. Nótese que con esto en la tabla de equipos también hemos eliminado las redundancias. Así, al hacer referencia a uno de los equipos de fútbol, si queremos ver sus detalles, pues simplemente los leeremos de la tabla correspondiente, misma que está vinculada a la tabla campeonatos mediante la clave externa FK equipo. Existe una adición que se conoce como forma de normalización 3.5 o Voice Code, que es una extensión de la tercera forma normal. Fue desarrollada en 1974 por los doctores Raymond F. Boyce y Edgar F. Cole para satisfacer la condición de integridad de la base de datos. Para que una base de datos cumpla con la forma de normalización Voice Code, debe satisfacer dos condiciones. La primera, debe cumplir con la tercera forma de normalización que ya presentamos. Y la segunda, para cualquier dependencia de A hacia B, A debe ser una superclave. Para tenerlo más claro, esta forma de normalización, que también se conoce forma normal 3 estricta, pues la finalidad de esta forma de normalización es la de incrementar la integridad de datos mediante la organización de las columnas y tablas de una base de datos relacional para lograr la normalización. Tal normalización ocurre cuando hay
relaciones establecidas entre las tablas y cuando las tablas tienen reglas establecidas para hacer que la base de datos sea más flexible y para conservar los datos. En el ejemplo que ya vimos hace unos momentos, ya escindimos los datos de equipo y localidad en otra tabla. Sin embargo, si volvemos a analizar esta tabla de equipos, también hay un problema aquí. Un equipo por sí mismo puede ser una clave candidata, pero localidad también. De hecho, un equipo pertenece a una localidad, pero una localidad puede tener varios equipos. Esta tabla así no cumple con la forma normal 3.5, pues la columna localidad no depende de la clave principal que es equipo, por lo que habrá que volver a escindirla para que sí cumpla. Así, las localidades provendrían de una tabla localidades de manera que se mantenga la integridad. Esto eliminaría la redundancia de localidades en la tabla de equipos y mantendría la integridad de la base de datos. Bien, pues hasta ahora nuestra base de datos de códigos postales que cumple con la segunda forma normal, pues está distribuida de esta forma. Analicemos la tabla de códigos postales. Por lo que vemos en esta tabla, hay tres campos en particular que tienen dependencias transitivas: D-ciudad, C-oficina y D-zona. La buena noticia es que D-ciudad pues es una clave de ciudad en C-cbe-ciudad, por lo que esa fungirá como clave externa en la tabla de códigos postales. Por añadidura, C-cbe-ciudad también depende de C-estado, pues las ciudades están organizadas por estados. Así, para hacer la clave principal en la tabla de ciudades, deben incluirse las claves C-estado y C-cbe-ciudad. En el caso de C-oficina, luego de estudiar con detenimiento, encontré que tiene una correlación directa con D-cp, por lo cual lo que se escindirá será este campo D-cp y su clave principal será C-oficina. Finalmente se escindirá D-zona para tener los valores unívocos. Así, nuestra tabla de códigos postales quedaría de la siguiente forma. Y en este punto ya tenemos una base de datos que cumple con la primera forma normal, con la segunda forma normal y con la tercera forma normal. Ahora escudriñemos con mayor detenimiento, con lupa, la tabla general de códigos postales. Recordemos que la clave principal está formada por C-estado, C-municipio e ID-asenta-cpcons. Sin embargo, esta tabla no cumple con la forma normal 3.5 porque D-código por sí misma es una superclave. Puesto que es un código postal, pues puede tener más de un asentamiento. Ante ello, es altamente recomendable, para que cumpla con la forma normal 3.5, hacer una tabla únicamente de códigos postales para tener unicidad en los datos. Debido a que un código postal puede hacer una superclave con C-estado y C-municipio, entonces con ello se puede hacer un vínculo unívoco. No se podría incluir ID-asenta-cpcons, pues puede haber más de un asentamiento en un código postal. Así, la tabla de códigos postales quedaría de la siguiente forma. Ahora sí, ya tenemos una base de datos que cumple con la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal y la forma normal 3.5 o la forma normal voice code. Bien, y tal y como en el video anterior, pues vamos a crear las tablas necesarias
para que esta base de datos cumpla con la forma normal 3 y la forma normal Voice Code o 3.5. Para ello entonces vamos a generar las tablas ciudades y también la tabla oficinas, así como la tabla zonas. Entonces vamos a empezar generando la tabla ciudades, agregando los datos y también borrando el campo de descripción de la ciudad. Para eso, como le hicimos la vez pasada, entramos a pues la ejecución de una instrucción SQL y ponemos las instrucciones correspondientes para el proceso. Entonces aquí vamos a crear la tabla ciudades con la descripción de los campos y la descripción de nuestra llave principal, así como insertar en nuestra tabla pues los datos que corresponden a la descripción de la ciudad y finalmente eliminar de nuestra tabla general el campo de ciudad. Entonces vamos a ejecutar estas tres instrucciones y pues luego vamos a ver el resultado. Una vez que se ha ejecutado correctamente la instrucción, como ya es sabido, cerramos nuestro cuadro, vamos a ver, vamos a actualizar los datos y entramos a ciudades, donde vemos que aquí han sido integradas todas las ciudades que están integradas. Aquí quiero hacer una distinción importante, porque en todos los casos de la Ciudad de México, la única ciudad que hay aquí pues es como tal Ciudad de México, y aunque aquí se repiten, vean que lo que no se repite es la clave del estado y también la clave de la ciudad. Son claves diferentes, por lo tanto, si por alguna razón cambia la descripción de Ciudad de México en algún momento, aquí se pueden hacer modificaciones y eso se verá reflejado en aquellos registros que tengan direccionado o que tengan apuntando hacia estas claves principales. Seguiremos entonces ahora el proceso para crear la tabla de oficinas. Con la creación de la tabla de oficinas no necesariamente vamos a eliminar el campo DCP, es decir, el campo puede permanecer ahí. Lo único que vamos a generar es una tabla que tendría el índice para poder buscar más rápidamente. Entonces entramos aquí a herramientas SQL y pues ponemos las instrucciones necesarias para crear la tabla oficinas, para insertar los datos que sean necesarios ahí, pero nótese que no vamos a eliminar el campo. Ejecutamos entonces la instrucción. La orden se ejecutó correctamente y vamos entonces a ver cómo quedó nuestra tabla de oficinas. Aquí podemos ver que tenemos la clave de oficina y la descripción del código postal, de manera que pues tenemos una equivalencia prácticamente, solo que clave oficina es numérico y DCP, o sea descripción de código postal, es un campo de tipo texto. Finalmente vamos a crear la tabla de zonas, solo que en este caso sí vamos a hacer una alteración a la tabla, porque no necesariamente me gusta a mí en lo personal que haya un texto que se vaya repitiendo tanto y que de alguna forma pueda caer pues en el riesgo de que haya pues alguna descripción diferente. Entonces lo que voy a hacer también es que voy a agregar un campo el cual voy a crear para poder agregarle números de zona, al cual voy a llamar C-zona, para identificar unívocamente a las zonas, y eso me permitirá que si hay nuevas zonas posteriormente pues pueda yo ponerle un número y una descripción que se vincule directamente con la tabla. Eso entonces lo vamos a llevar a cabo como en las otras ocasiones. Entramos a SQL y ponemos las instrucciones que son necesarias. Como ya lo hemos visto en la actualidad, creamos la tabla, agregamos todas las zonas única y exclusivamente en el campo de zona. Pero ¿dónde está la clave principal?
La clave principal que la estoy poniendo aquí, que es C-zona, es un entero que se va autogenerando, ¿sí? Es decir, va agregándose automáticamente cada que se agrega un registro. De esta forma voy a tener un número unívoco en cada uno de los registros y posteriormente la misión va a ser vincular esos números unívocos con la tabla de generar códigos postales para que se haga esa relación. De entrada vamos a crear la tabla de zonas con esta clave principal y vamos a agregarle todos los datos. Posteriormente vamos a alterar la tabla de generar códigos postales para agregarle este campo czona que fungiría como una clave externa. Ejecutamos entonces nuestros 3 comandos y la orden se ejecutó satisfactoriamente. Entonces vemos nuevamente, ver, actualizar tablas y entonces ya tenemos aquí zonas. Y vamos a ver cuántas zonas hay. Básicamente hay 2, rural y urbano. Entonces tiene mucho sentido que en lugar de estar repitiendo rural, 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 urbano, 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 mejor se ponga un número para incluso ahorrar espacio en la tabla. Nótese aquí en la tabla general códigos postales que precisamente se tiene este detalle de zona rural, urbano, urbano, urbano. Entonces en lugar de poner eso se van a poner los números. Esos números van a estar aquí en czona y una vez que tengamos czona aquí con los números que correspondan, lo que se va a hacer es que se va a eliminar este campo de zona. Entonces vamos para eso a integrar una nueva instrucción. Nuevamente entramos en herramientas SQL e integramos la instrucción que nos va a llevar a cabo ese proceso para nosotros colocar los números correspondientes de acuerdo con el valor que tiene en dzona. Entonces esa vinculación se hace con esta instrucción y la ejecutamos para que se pongan los números que correspondan en C-zona. Ya se ejecutó la orden y pues nuevamente vamos a ver cómo quedó el campo. Para eso pues nuevamente actualizamos las tablas, entramos a generar códigos postales y ya está aquí vinculado cada uno de estos valores. Nótese que 0 pues corresponde a rural y 1 corresponde a urbano. Entonces eso ya nos permite que nosotros podamos eliminar el campo de zona para dejar a solamente czona y que se haga la vinculación. Pasemos entonces a eliminar el campo de _zona. Entramos a SQL y ejecutamos la instrucción que corresponde. Ya el campo de zona se ha eliminado y entonces nuevamente ver, actualizar tablas y entramos a la tabla para ver cómo finalmente quedó y ya tal cual ya quedó nada más aquí el identificador C-zona y ya se quitó esta redundancia de poner esos textos que tienen, insisto, el peligro de que alguien lo ponga en puras mayúsculas, alguien en puras minúsculas o alguien ponga Z en lugar de zona, por ejemplo, o R en lugar de rural o algo así. Entonces esto de alguna forma mejora esa vinculación. Finalmente, y como lo vimos, para poder cumplir con la forma normal 3.5, pues es importante generar otra tabla que sea un índice por sí mismo. Esta tabla no eliminará ningún campo de la tabla general códigos postales, sino que básicamente nos permitirá tener una tabla adicional para buscar de una forma mucho más ágil al no estar tan llena de datos. Puede agilizar las búsquedas y encontrar datos de una forma muchísimo mejor. En este caso lo que se hará es colocar pues, los códigos postales vinculados al estado y también al municipio, de manera que sea mucho más fácil encontrar qué códigos postales están en determinado estado y determinado municipio, o incluso si es un código postal
como tal, cómo se distribuye en diferentes municipios. Entonces, vamos entonces a ejecutar la instrucción correspondiente. En este caso, nuevamente no vamos a eliminar ningún campo de la tabla general códigos postales. Solamente vamos a crear la tabla de códigos postales, donde la parte de código, ¿sí?, es lo que nos va a servir como clave principal para unívocamente localizar los códigos postales como tales y poder saber en qué estado y qué municipio se encuentran. Así pues, se insertan todos los códigos postales y ya se separan de alguna forma estos códigos postales para poder encontrarlos mucho más rápidamente. Ejecutaremos entonces esta instrucción y vamos a analizar. Una vez que se termine la ejecución de esta instrucción, vamos a analizar cómo queda esta tabla de códigos postales. Se agregaron, aquí abajo incluso nos pone cuántas filas se agregaron a la tabla, y pues entramos nuevamente a ver, actualizar tablas, y ya tenemos aquí los códigos postales y ya vemos cómo está esta distribución. Vemos entonces cómo los códigos pueden encontrarse de formas diferentes. Nótese que aquí arriba dice 1000. Recordemos que los códigos postales son de 5 cifras, y pues en este caso solamente son 4, lo cual significa que la primera debe ser un 0 también. Sin embargo, pues bueno, en este caso tal cual estaba en la tabla, lo pasa para acá y nos pone a qué estado y a qué municipio corresponde. Entonces esto nos permite encontrar de una forma mucho más ágil esos códigos postales. Y bien, para finalizar, habría alguien muy quisquilloso que podría también escindir la descripción de los asentamientos en otra tabla que esté conformada por la descripción de los asentamientos, el identificador de los asentamientos CPCONS y también el identificador del municipio. Quizá esto ayude también a agilizar las búsquedas, porque una tabla así sería más reducida y por ende se podría agilizar la búsqueda de determinado asentamiento si es que así se requiere. Sin embargo, bueno, en este caso no hace tanta falta, porque pues ya de alguna forma esta tabla ha sido muy comprimida, ya se le han quitado los datos redundantes y hasta ahora ya así como la tenemos se cumple con la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal y la forma normal 3.5 o Voice Code. Y bueno, ya veremos qué es lo que nos depara la cuarta forma normal en el siguiente de la serie. Nos vemos.